¿Cómo están? Un saludo a la distancia y hoy estamos con el lunes de JDA Space. JDA Space es el espacio de los JDA, así que pues los motivo y los invito a que se suscriban. Tenemos en nuestro canal que es JDA Space. Un saludo a la distancia, que Dios les bendiga. Y hoy, hace meses atrás, habíamos hablado acerca de huir en el mensaje de los JDA. Pero hoy tenemos la contraparte y el tema de hoy es prohibido huir. Meses atrás hablábamos de que teníamos que huir de las pasiones juveniles, del pecado, pero hoy vamos a ver un punto diferente, prohibido huir. Y como siempre pedimos pues la dirección de Dios, su sabiduría y poder abrir nuestros corazones y nuestro entendimiento a la palabra de Dios. El Salmo 139, versículo 7 dice, el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? La presencia, relación con Dios. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios, nos hacemos los sordos y nos ponemos los audífonos para no escuchar su voz, para no escuchar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Versículo 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estarás también. Sabes, Dios te vigila y es imposible hacer nada sobre lo que Dios no sea nuestro espectador. A veces pensamos que podemos huir de su presencia, a veces pensamos que podemos huir del propósito de Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando tienes tus audífonos puestos, no vas a poder escuchar la voz de Dios y saber cuál es la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas. Así que en esta tarde te digo, prohibido huir, no huyas más de la presencia de Dios, no huyas más de su espíritu, no huyas más de su propósito. Hoy en día hay cristianos que se han alejado de Dios, que están huyendo a Dios, le han dado batalla a Dios, huyen constantemente. Dios tiene un propósito para ellos, pero ellos se alejan, ellos se van. Y hoy vamos a ver el caso de dos hombres de Dios que huyeron en alguna de las oportunidades de su vida. El Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud. ¿Cuántos hoy en esta tarde podemos ser humildes y hacer esta oración como lo hizo David? Enséñame a hacer tu voluntad. Que hoy sea nuestro deseo, querido joven, que hoy puedas decirle: Señor, haz un alto en el camino, deja de huir por un momento, detén el acelerador y dile: Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud. Pero ¿cómo nos enseña Dios su voluntad si estamos huyendo? ¿Cómo Dios nos va a enseñar su voluntad si no hacemos un alto en el camino para escuchar su espíritu, para escuchar la voz de Dios? Primer hombre que huyó de Dios. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3, Jonás se levantó. Cualquiera puede decir: uy, qué tremendo Jonás, qué obediente. Pero oye, yo quiero que te detengas acá y escuches lo que dice el versículo 3. Sí, se levantó. En el versículo 2 le dice: levántate. En el versículo 3 usted puede decir inmediatamente la obediencia en su plena magnificencia, porque el versículo 3 dice: sí, se levantó, pero para huir. ¿Cuántos de nosotros estamos huyendo? Joven, huyes de Dios, porque a veces queremos estar en la moda del mundo y huimos de Dios porque dicen: no, es que las cosas de Dios no son para los jóvenes, o este no es mi tiempo, después buscaré de Dios, soy muy joven. Pero se levanta Jonás para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Mira qué tremendo. En el versículo Dios le dice: levántate y ve a Nínive. Pero en el 3 dice que se levanta para huir y se va a Tarsis. Cuando huimos de la presencia de Dios, huimos en una dirección diferente, en una dirección opuesta. Jonás tenía que ir a Nínive, pero se va para Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella.
para irse lejos, con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás pensó que si tomaba un cambio de dirección y se iba hacia el otro lado, iba a huir de la presencia de Dios. Pero recuerda lo que decía el salmista en el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Jonás capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Otra oportunidad. Mira, Dios es un Dios de oportunidades. Si en algún momento sigues huyendo, hoy abre un espacio en tu corazón y te quiero decir, no huyas más. Dios tiene una segunda oportunidad para ti, para que todo lo que Dios, desde que antes de que nacieras, ha tenido destinado para ti, lo puedas recibir. Joven, Dios quiere para tu vida una vida llena de bendición, una vida de plenitud, disfrutando. No es un gozo, no es una alegría que dan las drogas, no es un gozo, una alegría que da un novio o una novia, o el dinero o las pertenencias. Va más allá, y es solo lo que Dios nos puede ofrecer, lo que Dios nos puede dar. Así que deja de huir de la presencia de Dios, deja de huir de su propósito. Versículo 2. Le dijo a Jonás por segunda vez: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Se levantó Jonás y fue a Nínive. Hubo un cambio de comportamiento, de mentalidad, y ahora se levanta a Nínive. Ya no se fue para Tarsis. Sigue el plan de Dios. El GPS de Dios trazado para ti, joven, desde antes de que nacieras, es que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Y es el GPS que nos dirige hacia Él. Muchas veces cuando huimos, nos alejamos, tomamos otra dirección. Y yo no sé si se ha visto en la aplicación de Waze, cuando usted toma otro camino, ¿verdad? Hasta con un sonido diferente le dice que usted no va por la ruta correcta. El Espíritu Santo es nuestro GPS. El Espíritu Santo es el Waze, que si te mueves en dirección contraria, es ese Espíritu Santo el que nos da ese sonido. El Espíritu Santo es el que nos dice: un momento, te estás yendo para Tarsis, no estás yendo a Nínive. Nínive es la voluntad de Dios, Nínive es el propósito de Dios, pero estás agarrando para Tarsis. Un momento, recalculando ruta, redireccionando. Hoy tienes que recalcular tu ruta y redireccionarla hacia el propósito de Dios. Deja de huir. Y el versículo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, conforme a la voluntad de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Llega una oportunidad acá y ya todos lo saben. Echan suertes porque hay una gran tempestad en la barca. Echan suertes y la suerte cae sobre Jonás, de que era el que tenían que arrojar al mar. Lo arrojan al mar y hay una calma de la tempestad. Después viene el pez grande y todo lo que sucede ahí. Pero yo quiero detenerme en el punto de que no tienes que huir. Cuando Jonás está en el pez, desea morirse. ¿Cuántos como nosotros, hijos de Dios, deseamos morirnos en el propósito de Dios en nuestras vidas? Decidimos morir al propósito de Dios y entonces dice: bueno, ya las cosas de Dios no son para mí. Que Dios use a cualquier otra persona de la iglesia, al pastor, a los de la alabanza, pero a mí no. Yo prefiero morir a mis sueños, yo prefiero morir al propósito de Dios. Y quiero tocar otro hombre. Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Prohibido huir. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como a uno de ellos. Elías había matado a los profetas de Baal. Entonces Jezabel dice: bueno, mañana a esta hora prometo que haré como lo que hiciste con esos profetas, que lo mataste, lo haré contigo. Versículo 3. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está
en Judá y dejó allí a su criado. Versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó. ¿Sabes? Alguien que huye de la presencia de Dios es una persona que se sienta y dice, bueno, yo no voy a caminar ya avanzando en el propósito de Dios, me voy a sentar tranquilamente. Y eso fue lo que hizo Elías. Se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, mira qué tremendo, cuando Jonás está en el pez grande, dentro del vientre del pez grande, deseó morirse, porque él dijo, no, yo no quiero cumplir el propósito de Dios, esto no es para mí. Y mira qué tremendo, Elías bajo el enebro también desea morirse. Y estando allí dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Oro para que eso se cumpla. Mira qué tremendo. Elías, un gran hombre de Dios, un hombre que oró y fuego descendió del cielo. Mira qué tremendo. Un hombre de oración que para hacer que la lluvia se detuviera por 3 años y medio por medio de una oración. Por medio de una oración, después de 3 años y medio de no haber una sola gota de lluvia, volvió a llover después de que oró nuevamente. Entonces mira qué tremendo hombre de Dios. Pero llega un momento donde huye de la presencia de Dios y se le olvida para lo que Dios lo llamó. Se le olvida todo lo que Dios hizo en su vida. Y el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mira qué tremendo. Jonás estuvo huyendo del propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que fuera a Nínive a predicar para que se arrepintieran. ¿Cuál es el propósito número 1 de nosotros como jóvenes, de nosotros como hijos de Dios? Pues hablarles a otros de la salvación de Dios. Y muchas veces huimos de ese propósito porque nos da vergüenza, porque nos da temor, porque nos da miedo. Y así como Jonás, tomamos otro camino, otra dirección para no cumplir el propósito de Dios. Pero por otro lado, Elías, deseando morirse, deseando morir al propósito de Dios, deseando morir los sueños, se mete en una cueva y Dios le hace una pregunta. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios nos hemos metido en esa cueva donde huimos de la presencia de Dios, pero después nos metemos en una cueva para, pues, en nuestra ignorancia, pensar que nos estamos escondiendo de Dios? Y cuando Elías entra a esa cueva, es una cueva donde Elías se lamentó, donde Elías estaba agotado, quería renunciar, imagínate, hasta le pidió a Dios morirse, donde estaba deprimido, donde tenía ansiedad. Pero Dios le hace una pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y hoy Dios nos hace esa pregunta a muchos de los que hoy están viendo a través de una cámara, están viendo a través de JDA Space, el espacio de los JDA. Dios, si estás huyendo, haz un alto en el camino. Pero si has entrado a esa cueva, hoy Dios te dice, ¿qué haces en esa cueva? Sal de ahí, deja a un lado la depresión, deja a un lado el agotamiento. ¿Sabes algo? Nosotros como hijos de Dios nos podemos cansar, sí, pero dice la Biblia que Gedeón y los 300 valientes de Gedeón dicen que seguían persiguiendo al enemigo, cansados, pero aún persiguiendo, cansados, pero aún con sus espadas en sus manos. En la vida cristiana nos podemos cansar, sí. En la vida cristiana nos podemos agotar, sí. En la vida cristiana, como un Elías, como un Jonás, hasta pidieron su muerte, pues sí. Pero es que en ese punto debemos de decirnos a nosotros mismos, es prohibido huir del propósito de Dios, y que aún en medio de la cueva, hoy Dios te dice, ¿qué haces aquí? Tienes que salir de la cueva, y es ahí donde tú tienes que agarrar nuevas fuerzas.
cansados pero aún persiguiendo, como los 300 de Gedeón. Levántate en el nombre de Jesús y te puedes cansar, te puedes debilitar, pero no es permitido que nos rindamos. Deja de huir del propósito de Dios. Padre, en este momento te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des fuerzas, que nos ayudes a mantenernos, que si en algún momento de la vida, como Jonás o como Elías, que se llegaron a cansar, que inclusive huyeron de tu propósito, uno fue sucedido por Eliseo. Padre, que el propósito de Dios sea cumplido en mi vida, que no venga otro y tome el lugar, porque Dios tiene propósitos grandes para ti. Lo que Dios tiene para ti no lo tiene para otro, es tuyo. Padre, que aún en medio de la cueva de la desesperación, que aún en medio de la cueva de la lamentación, que aún en medio de la cueva de la depresión, puedas salir de ese lugar, tomar un nuevo aire y dejar de huir, Señor. ¿A dónde huiremos de su presencia? Padre Celestial, que hoy en esta tarde tomemos la valentía y la convicción de no huir de tu presencia y de seguir adelante, Señor, cueste lo que nos cueste, para cumplir tu propósito, porque al final cumplir tu propósito en la vida es el mayor galardón que todo hijo de Dios podemos tener. En el nombre de Jesús, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia. En el nombre de Jesús, nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. La recomendación de la semana en JDA Space es: